es que viéramos esto porque va a ser una de las probables preguntas del control, que tiene que ver con sonido y tiene que ver con efecto doble. Por lo que estuve viendo en la clase, alcanzaron a ver cosas no tan complicadas dentro de sonido, así que la auxiliar va como enfocada a eso, como a ese nivel, según lo que el profe nos comentó, era probable que se preguntara. Así que voy a empezar con algunas fórmulas que son bastante importantes que tenemos que llevar. Inicialmente voy a hablar sobre las ondas de sonido, sorry por la mala letra, donde tenemos ciertas cosas que nos van a caracterizar nuestro sonido, ¿ya? Nuestro sonido va a ser una onda, tal cual como lo habíamos visto con cuerdas, con un montón de otros ejemplos que hemos visto antes, y va a tener una solución y en el tiempo igual a la amplitud máxima por coseno kx más wt. ¿Ok? Esa es la típica que nosotros habíamos visto que era la fórmula con la cual identificábamos una onda, ¿verdad? Ahora, además, en las ondas de sonido se va a agregar como dato importante la presión P. ¿Qué pasa con la presión P? Es que ahora ya no tenemos un medio físico como tal, no es como una cuerda que traspasa la onda, sino que el sonido, si bien es una onda, se va transmitiendo a través del espacio, ya lo que nosotros tengamos, el aire, agua, distintas cosas. Por lo tanto, ese medio se va a caracterizar por una cierta presión, que es algo así como cuando nosotros, por ejemplo, damos un sonido, ese sonido lo que hace es perturbar el ambiente. Y el ambiente al perturbarse genera que las partículas se muevan y eso genera una presión distinta a la que había inicialmente. Entonces los líquidos, los gases y todos los medios tienden a volver al estado que estaban y la fuerza con la que vuelven, la presión con la que vuelven, es la que más adelante va a generar una cierta energía y esa energía genera una cierta potencia. ¿Ok? Estas fórmulas que estoy anotando acá son más que nada para conceptualizar y como ligarlo con la materia anterior, pero las fórmulas importantes, las voy a escribir en rojitos, que son los que vamos a usar al menos en estos ejercicios, son las que más se usan. Estas son como en referencial. Y la potencia, bueno, viene definida por B, que es una constante que depende del medio, ¿ya? El aire, el agua tienen distinto. Y la derivada de I con respecto a X. De, sorry, se me pierde el lapicito. De esto mismo, nosotros podemos decir que P, X, T queda algo así como BK y max seno de KX por menos, o sea, más doblete. ¿Ok? Eso es solo como un poco referencial. Ahora les voy a dar las fórmulas que al menos yo considero importantes y las tendría anotadas según si fuera ustedes a mano para el control. Tenemos que la intensidad de una onda es de a de t por 1 partido en A. Eso es equivalente a decir presión partido en área. Esta de aquí. Esto es igual a la intensidad de la onda del sonido. ¿Ok? Luego, otra fórmula bien importante va a ser la de percepción acústica. ¿Ya? Aquí estoy haciendo un resumen bien rapidito de qué son las fórmulas que tienen que acordarse. Esto está en una clase que subió el profe antes de que pasáramos a justo después de la clase de cuerdas. Ya la primera clase después de cuerdas que está en YouTube, en el canal del profe, es esta y esto es como el resumen de esa clase. Entonces, esto es la intensidad
y además hay una percepción de la intensidad acústica, ¿ya? Que nosotros las conocemos normalmente como decibeles, ya ciertos decibeles, es lo que yo escucho sobre esto. ¿Y cuál es la gracia de esos decibeles? Que utilizan una intensidad referencial, que esa intensidad referencial lo que nos marca es el mínimo que nosotros escuchamos, porque trabajar con intensidad por sí sola es un poco ambiguo, porque son intensidades muy pequeñas, muy grandes, entonces trabajamos por, era P, sí, para el chat P era presión y A era área. Entonces lo que nosotros trabajamos es energía. Es energía. Ya por eso aparece la derivada de la energía en el tiempo es presión. Por eso aparece esa P ahí. Lo que nosotros recibimos o lo que nosotros como caracterizamos el sonido es a través de decibeles. Lo vamos a caracterizar con un beta. ¿Ya? Esta fórmula de decibeles, como avanza solo como durante cosas que nosotros somos capaces de percibir, como por ejemplo si trabajamos con intensidades muy pequeñas, en realidad para nosotros es bastante ambiguo saber o es bastante poco útil saber cuando no somos capaces de percibir ese cambio en el sonido. Por lo tanto, se utiliza esta escala de decibeles como intensidad sonora y la gracia de esta escala es que usa logaritmo en base 10, o solo escribo log de nuestra intensidad del sonido considerando una intensidad de referencia. Esta intensidad de referencia y sub 0 es el mínimo audible, que es igual a 10 a la menos 12 watts partido en metros cuadrados. ¿Ok? Eso viene a ser una constante. Y este I es la intensidad de nuestro sonido. El sonido que nosotros estamos estudiando. Y al meterlo a esta fórmula nos va a dar la cantidad de decibeles. De los decibeles. ¿Ok? Eso como caracterización más básica del sonido, ya según lo que vieron en clases, porque hay otras cosas que son bien interesantes, de que la intensidad va cambiando durante el espacio, pero eso son como lo que pasa en el mundo real, y lo que nosotros vamos a considerar es que la intensidad se va a mantener. ¿Qué era la E? La E, de nuevo en el chat, la E era energía, ¿ya? Quédense más bien con esta fórmula, con la que tengo al lado de acá, ¿sí? Porque la derivada de la intensidad con respecto al tiempo igual no se las van a preguntar. Ya muy difícil, tendría que ser algo muy puntual. ¿Ya? Pero, bueno, tenganla anotada por si acaso, pero por el momento déjenla así. ¿Ya? Consulta, ¿el logaritmo qué base es? 10. ¿Ya? Por eso cuando escribo log solo es el logaritmo en base de 10. Ya. 10 por logaritmo base. Entonces tenemos esta fórmula para los decibeles. Ahora, voy acá también de color, dice lo que el profe me dijo que viera sí o sí, era esto. El efecto Doppler. El efecto Doppler pasa cuando, bueno, me imagino que a todos en el colegio les mostraron el caso de la chicharra de la ambulancia. Genera, genera un sonido y hay un observador que está parado acá, ¿cierto? Y escucha que las ondas le llegan a una cierta frecuencia, ¿ya? Que vienen distanciadas así. Si el observador está de pie y la chicharra está quieta, nosotros vamos a escuchar la frecuencia normalmente. Si, por ejemplo, ahora, esta persona que está aquí decide que quiere ponerse a correr hacia adelante, entonces esta persona toma una velocidad hacia la fuente de sonido. Por lo tanto, para esa persona es aparente que la frecuencia va más rápido que para la persona que está de pie, porque va alcanzando las ondas. Ese efecto, que no modifica la frecuencia, sino que no modifica la frecuencia real del objeto que está emitiendo, sino que modifica la frecuencia aparente con que el receptor escucha la frecuencia, se llama efecto Doppler. Este efecto le ocurre a todas las ondas,
¿ok? Y bueno, mientras más rápido viajen las ondas, es más difícil que se note el efecto Doppler, por eso, por ejemplo, la luz es casi imperceptible, pero sí lo podemos apreciar en el sonido, ¿ok? Y ese efecto Doppler se caracteriza por ciertas fórmulas. Las fórmulas son F' va a ser el F aparente, ya lo que está escuchando esa persona. F' va a ser B, la velocidad del sonido, en este caso, ya sería la velocidad de onda de la onda, pero como estamos trabajando con sonidos, velocidad del sonido, más la velocidad del espectador partido en lambda. Uy, sorry por ese lambda, me quedó feo. Que eso viene a ser equivalente a la frecuencia original, que es la que está emitiendo esto, por 1 por 1 más BE partido en B. Esto que yo escribí ahí, sorry, se me el lapicito. Esto que yo escribí acá es F'. Esto tiene un más menos, ¿ya? Más es para cuando el emisor se acerca y esto es para cuando el emisor se aleja. ¿Ya? Esta fórmula, ojo que tiene un E, que es del emisor. Ese es el caso donde el emisor se mueva. No es el caso que les mostré aquí arriba, es el caso donde esta cosita se estuviera moviendo. Para acá o para allá. Cuando se mueve el receptor, como en el caso que yo les dibujé, se tiene lo siguiente. Voy a pasarme directo a la fórmula de acá. F dividido en 1 menos más BR partido R de receptor. Y esto es... Creo que no sería emisor, o estoy mal. ¿Cómo? ¿No sería emisor? Acá es receptor. Este es emisor. Déjame, voy a anotarlo un poquito más ordenado acá abajo. Mal, estoy mal. Para el emisor, F' es igual a F 1 más menos B partido en B. Oh. Para el receptor, F' 1 esto es dividido en eso. Entonces esto es movimiento M. Ya, entonces si se mueve el emisor, tenemos esto, que tiene mucho sentido porque si el emisor se acerca al receptor, entonces vamos a tener una mayor frecuencia, ¿verdad? En cambio, si el emisor se aleja, entonces la frecuencia se va a ir disminuyendo, ¿cierto? Con el receptor pasa el caso contrario. En este caso, como es dividido, como aparece dividido, estos se cambian de signo, ¿ya? Entonces, si el emisor se viene acercando, va a tener una mayor frecuencia, y si se va alejando, va a tener una menor frecuencia, ¿sí? Estas fórmulas en el Serway aparecen escritas de unas formas diferentes, pero son equivalentes, ¿ya? Las revisé ayer y las comprobé, estas son las que usa el profe,
pero las que usan el Serway son equivalentes. Si prefieren quedarse con esas, también está bien, y los resultados le van a dar igual. Así que no se asusten si ven otras cosas diferentes. Más allá del Serway y más allá de los apuntes del profe, no he revisado, así que no sé si otras fórmulas servirán. Me imagino que todas las fórmulas que están escritas en el libro funcionan bien, pero esta y el Serway funcionan bacán. Y para cuando hay, para movimientos del emisor y receptor, la frecuencia aparente de la onda va a ser F y una mezcla de estas dos cosas. 1 más menos B partido en B y 1 menos más B repartido. ¿Ya? Esas pueden dejarlas como, de hecho esta puede ser una fórmula general, porque pasa que si la velocidad del emisor no tiene nada que ver, entonces este número de arriba se te va ahí. ¿Ya? ¿Puedes repetir de nuevo lo del receptor más o menos? Ya, sí, obvio. Lo del receptor, que es lo que está acá, ojo que es un dividido. Lo del receptor, cuando el receptor se va acercando a la fuente, ya, esto se va a encontrar que encuentra una frecuencia mayor. Aparece este menos acá arriba, ya, porque este menos es de se acerca y este más es de se aleja. Entonces este menos ahora, si se acerca, este número de acá se va a hacer un poco más chico y como es una división, va a ser este número más grande. ¿Se cacha? Y si en cambio, si el emisor se está alejando, este número de acá se va a hacer mayor y este numerito de acá se va a achicar. ¿Consulta? Dime, Yo me puedo quedar con solamente la fórmula roja la para no otra, tener que irme ¿cuál? con esa, Con esta la de roja. acá. Sí, porque sí, Sí, o sea, te podéis quedar con esa, pero, pero tenéis como que hacer como un movimiento más. Las generales son estas y te va a ayudar sobre todo la de acá abajo. Si yo tuviera que quedarme con una, me quedaría con esta de acá. pero Que en qué caso falla la fórmula en rojo? la fórmula en rojo, cuando tenéis como velocidad del receptor y el emisor juntos, porque Claro, pero ahí no las puedo sumar. como las dos F', como F'1 y F'2, No, no, la velocidad del emisor, o sea, el, el- im- im- da lo mismo en el fondo si el emisor es el que se está alejando o el receptor el que se está alejando, el efecto es el mismo. claro, Entonces, si los dos se están moviendo, yo podría llegar y sumar sus dos velocidades, ¿o no? claro, podría ser como un sistema de referencia que se mueva junto con tu emisor o con tu receptor. Claro, Pasa que hay ejercicios, por ejemplo, donde tú no sabes la velocidad del receptor o del emisor, y lo que tú quieres calcular es esa velocidad. ya, perfecto. Entonces ahí como que vaya a entrar un poquito más a complicarte. Onda, si te sabéis las dos velocidades, podéis poner tu eje de referencia donde queráis y que se vaya moviendo junto con uno de los dos y tenéis un gap entre los dos velocidades. Pero de hecho Y en el ejercicio B vamos a utilizar estas fórmulas de acá porque en efecto creo que vamos a querer conocer es la velocidad de un receptor. ya, bacán. Y para pasar, para calcular la longitud de onda, nosotros vamos a utilizar siempre la misma velocidad de sonido, ¿no? Que es Sí, 340. la velocidad del sonido lo usamos como, bueno, ahora en el ejercicio que vamos a ver la vamos a usar numérica, pero lo más probable es que si entra en un control va a ser, o se la van a dar, o la pueden dejar como B sub S. Se Ya, entiende que es una perfecto, constante. perfecto, ya. Acá. Entonces, estas serían las fórmulas de la frecuencia, de cómo cambia la frecuencia aparente en el efecto Doppler. Esa fórmula en rojo como la fórmula inicial de donde sale esto. Ya porque nosotros tenemos que originalmente tenemos una relación entre frecuencia, velocidad y lambda.
Entonces ahora esa velocidad es la que varía y agarra una nueva velocidad que es la velocidad del emisor o del receptor. ¿Cómo son los signos de la última ecuación? Más menos y menos más. ¿Ya? Siempre el de arriba es acercándose. Ese es acerca. Este menos es acerca. Y este de abajo es alejando. ¿Ya? Lo que pasa con esa última ecuación es que es como la recopilación de estas dos anteriores. Y en esta hay un dividido, por eso aparece ese término abajo, y acá hay un multiplicando, y aparece ese término arriba. ¿Sí? Estas fórmulas les recomiendo tenerlas a mano. Y, ¿qué me falta por decir? Eso básicamente con el efecto Doppler y sonidos como fórmulas. Ahora, vamos a entrar a la parte ya del ejercicio, y para eso necesito que los tengan a mano. Yo voy a compartir ahora en todo caso. Viene a hacer lo siguiente. Se ve el PDF, ¿verdad? Sí, ya va. Dice, pregunta 1. Un bloque con un parlante atado a él está conectado a un resorte de constante elástica K 20 Newton partido en metro, como muestra la figura. La masa combinada del bloque y el parlante son 5 kilogramos y la amplitud de su movimiento es 5 metros. Uy, creo que aquí me equivoqué, era 0,5, pero en fin, va a ver los resultados. Si el parlante emite un sonido con una frecuencia de 440 Hz, determine la mayor y la menor frecuencia que capta la persona situada a la derecha del parlante. Con lo que nosotros ya sabemos, con lo que hemos como conversado, ¿cuándo va a la persona, bueno, el dibujito de acá, bien ochentero, cuándo la persona va a escuchar una mayor frecuencia y cuándo va a escuchar una menor frecuencia? Esto se va a estar moviendo, así, va a estar oscilando. Cuando está más cerca es más agudo. Vamos a verlo en el mismo ejercicio. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es que lo que se está moviendo es cuando pasa por el punto de equilibrio. Sí, bacán, es cuando pasa por el punto de equilibrio. Ya nosotros vamos a tener que cuando tenemos nuestro parlante acá, supongamos que esto es un parlante, esto se está moviendo. Se mueve para acá y se mueve para atrás. Se mueve hasta allá y supongamos que esta es la parte, acá está el equilibrio. Cuando esto llega acá al máximo, su velocidad va a ser 0. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual a la frecuencia común y corriente que está dando el parlante, 440 Hz. Cuando está acá, en el punto más lejano, su velocidad también es 0. Pero cuando pasa por el equilibrio, esto tiene velocidad máxima. Por lo tanto, si vamos como a la fórmula del efecto Doppler, vamos a tener que F' era F por 1 más menos velocidad del emisor partido en B. Entonces la velocidad del emisor va a generar la mayor diferencia, como el mayor y el menor, la mayor y la menor frecuencia van a estar cuando este BE sea igual a velocidad máxima. ¿Sí? Porque cuando sea velocidad máxima y vaya acercándose, va a usar este signo. Cuando sea velocidad máxima y vaya alejándose, va a utilizar ese otro signo. Por lo tanto, de esta fórmula, ¿qué sabemos? La velocidad del sonido, sí, en el ejercicio nos dicen que es, si no me equivoco, 348. Bueno, este 1 es dato, un 1. ¿La frecuencia la conocemos? Sí, son 440 Hz. Por lo tanto, solamente nos falta la velocidad máxima.
¿Cómo calculamos la velocidad máxima acá? Esto es de física del curso pasado. Van a tener que cuando esto está estirado a 5 metros, que era su amplitud máxima, vamos a tener velocidad cero, por lo tanto, vamos a tener una energía inicial de 1 medio k x cuadrado, y cuando pasa en este punto, en el punto del reposo, donde hay velocidad máxima, no hay estiramiento del resorte, solo hay velocidad, por lo tanto hay 1 medio masa por velocidad al cuadrado, se va S con S, esto es velocidad máxima, lo que implica que velocidad máxima es igual a k x cuadrado partido en m, y esto en raíz. ¿Sí? Y esto, si nos vamos a los datos, denme un segundo, voy a ver esto. K era 20, X era 5, y la masa era, también era 5. Y la raíz cuadrada de eso son 10. Esto da velocidad máxima. No sé si alguien lo irá haciendo conmigo. 10 metros partido en segundo. Ya con esa velocidad máxima, solo nos falta volver a nuestra fórmula que habíamos escrito inicialmente, que ahora nos queda así. F' es igual a 440 Hz por 1 más menos, la velocidad máxima era 10 metros partido en segundo, y esto partido en la velocidad del sonido, que es 343. Por lo tanto, la frecuencia prima máxima es cuando esto utiliza el signo positivo, por lo tanto el parlante se viene acercando. Entonces sería 10 dividido en 343 más 1 por 440. $452,8 Hz y el F' mínimo viene a ser 10 dividido en 343, 1 menos eso por 440. Viene a ser 427,2 Hz. Esa sería la respuesta. Pero ese x cuadrado no sería la posición de equilibrio. Ese x al cuadrado es la acá para Sebastián. ¿Sí? Pasa que, bueno, en este lado vais a tener un estiramiento, que te dicen que, por enunciado te dicen que esto está oscilando, te dicen que tiene una amplitud máxima de 5 metros, ¿ya? Lo que está mostrado acá es el caso de acá arriba, es el caso del estiramiento máximo. Entonces, cuando llega el estiramiento máximo, no tiene velocidad y solo tiene estiramiento. Después,
en el caso que se da la velocidad máxima, nosotros sabemos que la velocidad se hace máxima cuando el resorte no tiene estiramiento, sino que solo tiene velocidad, porque está en su punto de equilibrio. La posición de equilibrio, si bien es un valor respecto a, por ejemplo, no sé, pues tenéis que la posición de equilibrio, se me pierde el lapicito. Si tu punto de referencia lo estáis tomando acá, claro, tu posición de equilibrio queda aquí, a un cierto L, pero la verdad es que el resorte no está estirado, entonces no está generando energía. Este X que está acá no es distancia de equilibrio con respecto a un punto arbitrario, sino que es cuánto es el elongamiento del resorte respecto a su posición de equilibrio. A eso del curso anterior. Entonces, en este caso, imaginándolo así, no debería por qué haber energía si el resorte no está estirado. Y sabemos que está en su posición de equilibrio, por lo tanto no está estirado, entonces no tendría por qué aparecer un término de energía elástica en ese punto. ¿Se cacha? Ya. Entonces llegamos a que nuestras frecuencias máximas y nuestras frecuencias mínimas, en este caso del efecto Doppler, serían las que están acá. ¿Se entendió todo esto? Es bastante llegar y usar las fórmulas entendiendo si nos estamos acercando, alejando. Por ejemplo, acá lo único que había como de distinto o para darle un poco más de vuelta era esto de dónde saco la velocidad máxima y que no se asustaran de que quizás no teníamos la velocidad máxima, empezaban a buscar otras fórmulas, no, se podía con eso. La parte B, que lo voy a compartir ahora, de conservación de energía igual hasta la energía potencial del resorte a la cinética del Lloyd. Sí, eso hice. Exactamente eso. Lo mismo que tenía, lo mismo que se hacía en física 1. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Ahora preguntan, B, si el máximo nivel del sonido escuchado por la persona es de 60 decibeles, entonces ya si ya no están hablando de decibeles, sabemos a qué fórmula tenemos que referirnos, ¿verdad? Cuando está más cerca del parlante, a 1 metro, ¿cuál es el mínimo nivel de sonido que escucha el observador? Entonces voy a volver al note. Esta es la parte A. Ahora para la parte B. Tenemos que la persona escucha 60 decibelios cuando está a 1 metro. Ese es el dato que tenemos, ¿verdad? Además, nosotros sabemos que la fórmula de decibelios es 10 log de I partido en I0. Ya donde I0 es 10 a la menos 12. Entonces, ahora nos piden cuál va a ser la intensidad mínima que va a escuchar la persona. ¿De qué depende la intensidad acá? Si nos vamos a esta fórmula, si recordamos la fórmula de intensidad era potencia o presión del aire partido en área, ¿verdad? Entonces, dicen que esto es lo que escucha la persona cuando está lo más cerca del parlante, y lo más cerca del parlante es a 1 metro. Por lo tanto, cuando la persona escuche menos, es cuando va a estar lo más alejada del parlante posible. ¿Sí? Entonces, cuando la persona esté lo más alejada del parlante, ¿qué va a variar entre estas dos fórmulas? Entre esta fórmula y esta fórmula. La presión del aire se va a mantener constante, y sub 0 va a ser lo mismo. Por lo tanto, solo puede variar el
área, ¿ya? Entiéndase por intensidad, por ejemplo, si nosotros aislamos pongamos esta sección, una sección circular, y tenemos que las ondas pasan así, esto genera una cierta intensidad. Si esta área fuera más grande, la intensidad sería menor porque serían las mismas flechas trasladándose en un área más grande. ¿Ya? Entonces lo que va a cambiar va a ser el área. Y aquí pasa algo que es hora de ver. La presión la presión o la potencia que va a estar acá, nosotros no la sabemos. Por lo tanto, podemos despejarla. Ya que si nos vamos a esta fórmula, que le vamos a llamar 1, y esta otra fórmula le vamos a llamar 2, si usamos la fórmula 1, podemos reemplazar este beta como los 60 decibeles que está escuchando la persona. 60 decibeles. 10 log de I partido en 10 a la menos 12. De acá podemos despejar I. Si despejamos I, nos va a quedar algo así como 60 partido en 10 va a ser log a la menos 1 de 60 partido en 10. Uy, sorry, se me queda con esto. Ahí. Log de 60 partido en 10 por I0. Y eso nos va a dar un resultado de 60 y un 10 son 6. Log a la menos 1 de answer por 10 a la 12. Uy, sorry. 6 log answer por 10 a la menos 12. Ya, esto nos va a dar una intensidad del caso que vamos a llamar 1. Nuestra intensidad 1 va a ser de 0,00010. Ahora con esto, con esta intensidad, nosotros nos vamos a la fórmula de intensidad, que es la que está acá, que es 2. Y de 2 vamos a poder despejar P. Vamos a tener que P es igual a I por A. ¿Se cacha? Y acá viene como un poco de castigo. Cuando nosotros emitimos un sonido, si yo digo A o lo que sea, el sonido va para acá, pero también va para acá. Y para acá, y hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? ¿Se cacha eso? Por lo tanto, lo que nosotros podemos imaginar fácilmente es que frente a un emisor de sonido se genera una esfera, ¿sí? De cierto radio. Si yo estoy parado acá, por ejemplo, me va a agarrar una esfera que a todas lo que está a ese mismo radio mío, independiente de hacia qué sentido está, va a escuchar el sonido igual que yo. O la persona más acá. ¿Verdad? Si es una esfera, ¿ustedes saben cuál es el área que atravesaría el sonido? Vendría a ser como el cascarón de la esfera. ¿Sí? Como lo que nosotros vimos y lo que les dibujé de cuando el sonido pasaba por un cierto plano. Bueno, lo mismo va a pasar ahora, pero va a pasar en un plano que igual es mucho más grande y está por fuera, que es el cascarón de la esfera a la que nosotros nos estamos refiriendo. Y te dio 10.000. Sorry, estoy leyendo el chat. Y te dio 10.000. ¿Lo pusiste a la menos 12? El 10 a la menos 12. Puede ser. Bueno,
El área de un cascarón esférico, lo había puesto la mano. El cascarón de una esfera, área, cascarón, cáscara esférica. Es acá, bien, acá. 1 partido en, o sea, perdón, es 4 pi r cuadrado. Este es el área de una cáscara esférica. Por lo tanto, a esta persona que está escuchando el sonido de un parlante, que emite como una esfera de sonido y él está ubicado a 1 metro, podemos decir que, bueno, la intensidad voy a utilizar I sub 1 para anotar ese número, por 4 pi, y el radio era 1 metro, decía que estaba a una distancia de 1 metro del parlante. Entonces, 4 pi 1 al cuadrado. ¿Ok? Y esto nos va a dar un P de 4 por pi nos va a dar una potencia de 0,000126. Entonces, ahora que ya tenemos ese P, ¿qué va a pasar en el caso donde estemos más alejados? ¿Se acuerdan que lo que nos piden es menor decibeles posible? Nos dicen que lo que escucha la persona es cuando la cajita, el parlante, está ahí, a 1 metro. El parlante después va a tener que volver y va a llegar a una posición que va a ser la más lejana. Cuando esté en esta posición más lejana, va a estar ¿a cuánto de la persona? Nos decían por enunciado que este parlante se movía con una amplitud de 5 metros. 5 metros para acá, 5 metros para acá. Por lo tanto, cuando esté lo más alejado posible de la persona, van a haber 10 metros más 1. Van a haber 11 metros. Por lo tanto, ahora la que le vamos a llamar intensidad 2 va a ser P, que ya lo tenemos calculado arriba, partido en área. SP era 0,000126 partido en, ahora es 4 pi 11 al cuadrado. Esto nos va a dar, dividido en 4 por pi por 11 al cuadrado. Me dio un número, me dio un número demasiado chiquitito. Pasa que cuando lo había hecho esto era 0,5. Por eso me va a dar un número absurdo. Sorry, mira, voy a ir para atrás para la persona que preguntó igual y aprovecho de corregir aquí en esto mismo, porque si no me va a dar un número demasiado pequeño. Y esto va a ser una locura. Voy a volver a dibujar esto. Ya. Nos están pidiendo los mínimos de decibeles. Voy a hacer aquí voy a dejar una corrección anotada. Corrección. Amplitud máxima de oscilación es 0,5 metros.
no 5 metros. Ya, porque si no el problema va a ser decimales demasiado pequeños y no va a tener mucho sentido. Ya, voy de nuevo. Se cacha que lo que expliqué acá sobre el cascarón, ¿cierto? Como sobre que para las personas que preguntaban en el chat y se perdieron, que las personas que están, por ejemplo, a 1 metro, el área del cascarón que atraviesa es 4pi por r cuadrado, entonces ese r pasaría a ser 1 metro. Por lo tanto, esta fórmula que es intensidad P partido en A, la intensidad va a variar según el área que esté atravesando el sonido. Por lo tanto, si tú estás más lejos, la esfera es más grande, el cascarón es más grande, por lo tanto este R crece, y si ese R crece, también crece el área, y si crece el área y esto se mantiene constante, porque es el mismo medio, entonces la intensidad baja. ¿Sí? Si estoy más lejos, el área sube y la intensidad baja. A nosotros nos están preguntando menor decibeles, por eso estamos buscando la menor intensidad. ¿Y cuándo se va a dar una menor intensidad? Cuando esta área sea lo más grande posible, y esa área es lo más grande posible cuando el parlante está lo más lejos posible de la persona. Entonces, por ejemplo, si tenemos el parlante acá, aquí vamos a buscar el parlante en equilibrio, que va a ser el equilibrio, y este es el estiramiento máximo. Entonces dicen que en el ejercicio se dice que la persona escucha 60 decibeles cuando está a 1 metro del parlante. Y eso es cuando el parlante está lo más cerca posible. Eso quiere decir que esto está completamente estirado y está hasta acá. ¿Sí? Luego el parlante va a volver al equilibrio y se va a ir más atrás. Y cuando se vaya más atrás, va a haber un momento donde esto va a estar lo más lejos posible de la persona. Por lo tanto, el cascarón, como el área que genera esta onda que va a llegar a la persona, va a tener un radio muy grande. Va a tener un radio mayor a 1, mayor a lo que estaba cercano. Entonces, si ese R va a ser mayor, esta A va a ser mayor y esta intensidad va a ser más chica. Por lo tanto, bueno, esto pueden quedarse simplemente con que mientras más lejos la intensidad va a ser menor, en este caso. Y vamos a tener que la fórmula P, o sea, perdón, la fórmula I igual a P partido en A. Ahora ya vamos a tener, P lo tenemos calculado desde antes, ¿cierto? Que era 0,0126. Y esto va a estar partido en 4pi r cuadrado. Como les dije, hice la corrección del enunciado, ¿ya? Ahora hay ceros, acá van a ver 0,5 metros, no 5 metros, porque si no, me dan puros decimales muy chicos. 0,5 y 0,5. Por lo tanto, la distancia máxima a la que está la persona desde el parlante va a ser 0,5 más 0,51 más 1 metro, que era lo que ya estaba alejado. Por lo tanto, en este caso, R va a ser igual a 2. Y me va a quedar 0,00126 partido en 4pi 2 al cuadrado. Y esto es 0,000126 dividido en 4 pi por 4. Y esto me va a quedar como 0,000
0,003. Esto va a ser, esto va a ser la intensidad 2. Intensidad 2. Como esa es la intensidad 2, entonces, ¿qué nos falta? Volver a la escala de decibeles, que es lo que nos pedían, ¿cierto? La escala de decibeles es 10 log de I partido en I0. ¿Tenemos I? Sí. ¿Tenemos I0? Sí. Y estos son datos. Vamos, podemos sacar el beta. Y entonces tenemos que beta o los decibeles van a ser 10 log de 0,00000000103 partido en 10 a la menos 12. Y eso, 10, 0.00003 dividido en 10, 12, 300, de eso por 10. Despejamos, bueno, calculamos todo eso y nos da que beta equivale a 54,77 decibeles. Eso vendría a ser la respuesta de la parte B. ¿Se entendió esto? ¿Reexplico alguna parte? ¿Se perdieron? Más que nada es ir utilizando las fórmulas que les mostré al comienzo. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, estoy leyéndolo en el chat, lo escucho también. ¿Se entendió? ¿Alguien entendió? Ya, bacán. Perfecto. Bueno, esto de los decibeles, recomendable igual que le pegue una miradita. En realidad es usar las fórmulas que les pasé, no es mucho más que eso, no es algo difícil y es como estar bien, bien atento nomás, sobre todo en el caso de Doppler, es si algo se está acercando o si algo se está alejando, saber bien que se aleja y que se acerca. Y bueno, la parte de decibeles, como el máximo hint es cachen eso del área del cascarón esférico que se va formando, porque eso por lo general se da por hecho de que ustedes lo pueden deducir. Y muchas veces no lo deducen y ahí se pierde. ¿Ya? Pero eso, así que esa fórmula también del área del cascarón, me imagino que hartos se la saben ya, se la sabían de la PSU o de algo, pero si no la tienen, es esa. Está bueno que la anoten. 4pi r cuadrado, que no lo anden buscando. Leo el chat, o sea, cuando te piden el mínimo nivel de sonido, te piden los decibeles con la intensidad que tiene la mayoría. Sí, justamente, cuando te piden el mínimo nivel de sonido es porque la fuente está más lejos, entonces está atravesando un área mayor. Distinto es, por ejemplo, cuando tú tienes un tubo, no sé, imagínate, estáis pasándolo como por un tubo de PVC y empezáis a gritar, la intensidad ahí se mantiene constante porque el área del tubo siempre es la misma, suponiendo que el tubo es un aislante acústico que no permite salir ondas ni entrar. Entonces ahí sería siempre tu sonido atravesando exactamente la misma área transversal que sería el área del tubo. ¿Ya? De hecho ahí, por ejemplo, no sé, pues, podéis enanchar el tubo y achicarlo, y cuando lo enanches va a tener una intensidad distinta, cuando lo achique igual, pero si se mantiene el tubo de la misma área transversal, entonces va a tener siempre la misma intensidad. Las unidades de medidas de I, las unidades de medida de I vienen en watts partidos en metros cuadrados y de P vienen en watts.
y de área viene en metros cuadrados. Esas son las unidades. ¿Se puede calcular la intensidad con la ley del inverso al cuadrado? Calcular la intensidad. ¿Cuál es la del inverso al cuadrado? Max, no me acuerdo. Sí, no, esa. Lo que pasa es que tú estás en Astro, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú estás en Astro? ¿Yo? Sí. No, yo soy civil. Ah, no, lo que pasa es que hay siempre está esta ley de que la potencia disminuye o sea, con el inverso al cuadrado a la distancia. Claro. Sí, o sea, Que, que- aquí funciona igual, pues. claro, que está el rayo al cuadrado, claro, ese era mi base. No Claro. había cachado que estaba ahí. Sí, sí. Bacán, Queda con el error cuadrado, así que igual bacán. te funciona. Gracias. Igual otro que podrían hacer, por ejemplo, en este ejercicio, si quieren hacerla más corta, es obviar la parte de P, como del cálculo de P, y pueden simplemente comparar las dos intensidades comparando el tiro del área. Entonces tenéis un área, te va a dar como una proporcionalidad, calculáis, suponiendo que esa P es constante, que es una buena suposición, y vais a tener como dos áreas, o sea, vais a tener dos intensidades, una que ya la conoces de la parte que la calculaste acá, por acá, por acá, por acá, ahí, y simplemente haces como la proporcionalidad y te va a dar el intensidad 2. Ya, eso si estáis bien seguros de lo que estáis haciendo, bacán, si no, el otro paso te toma, no sé, 2 minutos extra, que no está. Vamos entonces a la pedosis final, que es bastante cortita y ya se nos está acabando el tiempo para que vayan a descansar, a estudiar, no sé, qué pueden hacer. Así que voy a compartir. Comparto el PDF. Ya, bueno, entonces te hicimos la A y la B. Después la B2 dice, un murciélago vuela con velocidad 5 metros partidos en segundo cuando está cazando un insecto. ¿Ya? El murciélago emite un chillido de 40 kHz y recibe de vuelta uno de 40.4 kHz. ¿Cuál es la velocidad relativa entre el murciélago y el insecto? Esto es solo Doppler, ¿ya? Entonces, nos vamos con F', y en este caso tenemos que tanto el emisor como el receptor se están moviendo, por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula combinada que decía que era 1 más menos B emisor, que le vamos a llamar B murciélago, partido en velocidad del sonido, partido en 1 menos más velocidad del insecto, que viene a ser el receptor, partido en B. El murciélago se está acercando o alejando, se está acercando, por lo tanto, dejo solo el más. El insecto se está acercando o alejando, el insecto se está alejando, por lo tanto dejo el más. ¿Sí? Acuérdense que el que estaba arriba era acercar y el que estaba abajo era alejar. Entonces me queda de esta manera. Conozco la velocidad del murciélago, conozco la del sonido, conozco la del insecto no, la del sonido sí, esta frecuencia también la conozco, esta frecuencia son 40 kHz. ¿Y esta frecuencia prima la conozco? Aquí pasa algo bien interesante, que es que quien emite la señal, no sé si se acuerdan, pero dice que el murciélago, y acá está el insecto, esto emite una señal de 40 kHz. Pero quien recibe la señal es el mismo murciélago, porque la señal llega acá y se va de vuelta. Y esta señal que llega de vuelta tiene 40,4 kHz. Por lo tanto, esta señal que nosotros tenemos acá como respuesta aparente no es este F'. Este F' vendría siendo como el F que escucha el insecto si pudiera escuchar o sea, perdón, frecuencia de insecto.
ese F' vendría a ser la frecuencia con la que el insecto escucha esto si pudiera escuchar el sonar del murciélago. Pero lo que pasa es que el murciélago es el que escucha su propio sonar repitiéndose. Por lo tanto, aquí hay dos veces el efecto Doppler. Hay un doble efecto Doppler, donde ahora tenemos que F doble prima es la señal que devuelve el insecto cuando la señal choca, y ahora el emisor ya no es el murciélago, sino que el emisor es el insecto. Y el insecto ya no se va acercando, ahora el insecto se va alejando. Tenemos velocidad del insecto partido en velocidad del sonido, y ahora tenemos acá abajo que el murciélago se viene acercando, por lo tanto es menos también, pero velocidad del murciélago partido en la velocidad del sonido. Esta no la tenemos. Esta son 40 kHz. ¿Esta la conocemos? Sí, esta es 40,4 kHz. Por lo tanto, podemos juntar estas dos fórmulas y reemplazamos el F', que no lo tenemos, que aparece aquí y acá, puedo reemplazarlo, llevar ese F' ahí. Por lo tanto, F doble prima viene a ser F1 más B murciélago partido en B sonido, partido en 1 más B insecto partido en B sonido, por 1 menos B insecto partido en B sonido, 1 B murciélago partido en B sonido. Y esta fórmula, ¿dónde está mi lápiz? De esta fórmula, ¿conocemos este? Sí. ¿Conocemos esto? Sí. ¿Conocemos velocidad del murciélago? Sí. Velocidad del sonido, velocidad del murciélago, sonido, velocidad del sonido, velocidad del sonido. Y solo nos queda como incógnita la velocidad del insecto. Por lo tanto, de esta fórmula podemos despejar la velocidad del insecto. Es un poco complicado algebraicamente, pero espero que me crean que este es el resultado. Vamos a obviarlo. F doble prima más F por velocidad del sonido por velocidad del murciélago más F más menos F doble prima velocidad del sonido al cuadrado partido en F doble prima menos F murciélago menos F doble prima menos F por velocidad del sonido. Ese es el despeje de la velocidad del insecto, y reemplazando en todos los datos que nosotros tenemos, nos va a dar que la velocidad del insecto es 3,3 metros partido en segundo. Por lo tanto, la diferencia de velocidades entre los dos, uno viene a 5, otro viene a 3, es 1,7 metros partido en segundo. Esto es lo que pregunta. Cosa importante de este ejercicio, esto es lo que me interesaba mostrarles. ¿Ya? Que hay veces que no sé si va a ser así un ejercicio del control, pero hay veces que uno manda una señal y espera la misma señal de vuelta. Entonces te conviertes en el emisor y en el receptor. ¿Ya? Puede ser que lo que tú le estés pegando esté fijo y da lo mismo, pero puede ser que lo que tú le estés pegando se esté moviendo o que tú te estés moviendo, como es este caso del murciélago y el insecto. Por lo tanto, no tienen que simplemente llegar y hacer efecto Doppler, sino que tienen que pensar bien, ya, esto va y toca allá, cuando choca allá,
choca con una F' aparente, pero vuelve con esa misma F' aparente, y a mí me llega con una F doble prima aparente. Entonces aquí se puede generar un doble efecto Doppler, que es bastante interesante de ver, que quizá, no sé, yo encuentro que igual debe ser algo bien torpe a preguntar, y que tiene como ese concepto, de que entienden lo que hay detrás del efecto Doppler y no llegan y ponen la fórmula. ¿Puedo mostrar el último, por favor? Sí, obvio, que ahí está. Ese es simplemente el despeje algebraico. Y claro, es un, efecto, un doble efecto Doppler para Matías. ¿Hay alguna duda con esto? Entiendo que ya estamos justo en la hora. ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿Alguien quedó con duda de algo? ¿Alguna fórmula que quieran que se la repita? Les repito así como la rápida: la fórmula de decibeles, la fórmula de intensidad, la del manto de una esfera, y las fórmulas de efecto Doppler son las más importantes. ¿Ya? Y bueno, y las otras son las fórmulas de normales. Así que eso, voy a dejar de grabar y dejar de compartir. Lo más